noches, mi nombre es Julián Alvira Redondo González, soy integrante del grupo número 4. Bueno, en el video anterior habíamos hablado acerca de lo que es la definición y habíamos hablado acerca de lo que es la historia de donde surgen los campamentos. Hice también un resumen acerca de los tipos de campamentos que existían y los pioneros. En esta presentación quiero dar a conocer los tipos de campamento. Sin más preámbulo, hacer como un paréntesis explicativo acerca de la cantidad de tipos de campamentos que pueden haber, pero en este caso con mi grupo decidimos hablarlo acerca de los pioneros, de los campamentos pioneros que se han estado en años anteriores y que hasta el momento se han sido ese auge y que han tenido hasta la actualidad. Los tipos de campamento: tenemos el programa de verano estudiantil al aire libre. Ese es uno de los principales. Más adelante les estaré explicando detalladamente el año que se dio, las observaciones necesarias y que se dan al aporte de este tipo de campamento. Nos encontramos con el campamento enfocado a la recreación y el deporte, ¿sí? A diferencia de este, ¿no?, que es un programa de verano estudiantil al aire libre, ¿sí? Acá es completamente diferente. Es un campamento enfocado más que todo en la recreación y deporte. Este se da al aire libre, ¿sí? Pero es un programa de verano. Es un campamento de verano. Sí, todos son similares, tienen un parecido familiar, pero son algo diferentes. Y ya lo vamos a descubrir por qué. Sí. Este va más enfocado a la recreación y deporte. Por ejemplo, las giras o vagabundeos en verano al aire libre. ¿Sí? Todos son algo similares, parecidos, pero tienen algo diferente. Está lo rural o a la orilla del lago Orange, sur de California, a lo largo del Camp Lemoyne, frontera con Canadá. Tipo de campamento a las orillas del lago Orange, sur de California, del lago Orange, Champlain, frontera con Canadá. Hablamos también de lo rural al aire libre, y se maneja el aspecto rural al aire libre como un recreativo, de convivencia con el ambiente natural y rústico. ¿Sí? Entonces, un tipo de campamento ambiental. ¿Sí? Ambiental, recreativo, de convivencia. Y también está el rural, educativo y recreativo para jóvenes. Tenemos al rural educativo y recreativo para niños. Se llamó Armes en el lago de Canoe. Y acá es donde entra esta tablita a jugar, cronología a nivel internacional del origen de los campamentos pioneros, como lo había mencionado anteriormente y lo expliqué en el video anterior acerca de ello. Entonces, ya haciendo un poco de la explicación acerca de ello, digamos que el país, el año, la organización fundadora y el tipo de campamento y las observaciones se dan de acuerdo a esta cronología, ¿sí? Entonces cada uno tiene su año, su organización fundadora, el tipo de campamento que decimos abordarlos a través de esta tabla, de una fuente de elaboración propia con base en el planteamiento de Vigo en el 2005 y pues sin más preámbulo, pues la explicación. Digamos que en el país, en el año, en los Estados Unidos de América, en 1861, en la organización fundadora Gunnery School, Freire y William Gunn, el director, tipo de campamento de verano estudiantil al aire libre. Digamos que las observaciones los que participan son estudiantes de educación secundaria, ¿sí?
Hablamos del campamento de programa de verano infantil que se dio, digamos que apertura ya, digamos que en los años de 1861. Sí, estamos hablando de este campamento, programa de verano estudiantil al aire libre. Ya pasamos al siguiente año, que es en lo mismo, Estados Unidos de América, en 1876. Digamos que la organización fundadora, Escuela Nacional de la Educación Física, del director Rob Cross, el tipo de campamento enfocado más que todo en el área de la recreación y deporte. Las observaciones, énfasis en la práctica de la competencia deportiva y acondicionamiento físico. Estaríamos hablando de este campamento enfocado a la recreación y deporte. Ya pasando al siguiente año, en 1880, la organización fundadora Asociación Cristiana de Jóvenes de YMCA, el tipo de campamento de giras o vagabundeos en veranos al aire libre. La observación, funciones recreativas y de contacto con la naturaleza. Este es un poco similar, parecido, digamos que ya en los años de 1861, que tiene que ver con el programa de verano estudiantil al aire libre. Solo que en 1880 se ve como la función de contacto más con la naturaleza. Y estaríamos hablando del campamento de giras o vagabundeos en verano al aire libre. Ya pasando un poco más en Estados Unidos de América, en 1885, la organización fundadora, Asociación de Nervous Summer Double director, el tipo de campamento más rural a las orillas del lago Orange, sur de California, y del lago de Champlain, frontera con Canadá. Observaciones, Double influye poderosamente aquí en la difusión de este tipo de campamentos en una organización de Canadá y los Estados Unidos de América. Hablando del siguiente campamento. Rural a las orillas del lago Orange, sur de California, del lago de Champlain, frontera con Canadá. Pasando ya al siguiente, en los Estados Unidos de América en 1903. En la organización fundadora, la Asociación Cristiana de Jóvenes Luther Coolidge promovió la promoción de dos grupos de campamentos. Acá se dieron dos campamentos en este año. Uno se llamó los Boy Scouts of America y su equivalente femenino, Camp Fellowship. Este tipo de campamento es un tipo de campamento rural al aire libre, recreativo y de convivencia con el ambiente natural y rústico. Digamos que la observación es que aquí en este año pues ya se es el primer campamento para las mujeres, el origen de las Camp Hill. ¿Sí? Es un campamento rural al libre recreativo con ambiente rústico, natural rústico. Estaríamos hablando de este, rural al aire libre recreativo y de convivencia con el ambiente natural y rústico. Ya pasando al siguiente, en Argentina en 1903, la Asociación Cristiana como organización fundadora de jóvenes, director de Franz Schumann, el tipo de campamento, un campamento de tipo rural, educativo y recreativo para los jóvenes. Digamos que la observación reducía el número de campistas. Acá había un número reducido de números de campistas. Se da, digamos que en rural, educativo y recreativo para jóvenes. Bien. Y ya por último en Canadá en 1921, la organización fundadora Comité Nacional Canadiense y el tipo de campamento, un tipo de campamento rural, educativo y recreativo para niños, se llamó ASMES en el lago de Canoe. Aquí las observaciones son dos principales. Uno era que proporcionar
era proporcionar nada que pudiera quitar a los campistas la oportunidad de crear, es decir, que tenían las capacidades de experimentar sobre las influencias del campamento del desarrollo de carácter. Y ya, para finalizar, pues la fuente de elaboración propia con base en el planteamiento de Vigo en el 2005 y las referencias bibliográficas acerca de las presentaciones y de dónde se obtuvo nuestro trabajo. No siendo más, muchísimas gracias y Dios lo bendiga.